En este segundo ejemplo vamos a encontrar el flujo máximo de la siguiente red utilizando el algoritmo de Ford y Fulkerson. Entonces, en este caso, pues tenemos este conjunto de nodos y aristas y tenemos las capacidades de cada uno de los arcos que está denotado por este número que tienen aquí. Entonces decimos que el flujo inicial con el que iniciamos es de 0. Vamos a indicar que hay un flujo de 0 en cada uno de los arcos. Entonces comenzamos a etiquetar el nodo F con S infinito. Y decimos que este nodo es el que vamos a inspeccionar. Y vemos cuáles son sus nodos vecinos. Sus nodos vecinos es el 1, 3 y 2. Como estos nodos no tienen ninguna etiqueta, pues vamos a etiquetarlos. La etiqueta de 1 quedaría como más S, ya que venimos del nodo S, y luego 4 es el flujo, el mínimo flujo que se puede pasar entre el infinito y la diferencia de 4 menos 0. Para el nodo 2, más S, 8. Y el nodo 3 quedaría, entonces ya terminamos de etiquetar los nodos vecinos y elegimos el nodo que nosotros queramos, tal que no tenga una etiqueta de que ha sido inspeccionado. Elegimos el nodo 1 para inspeccionarlo. Entonces sus nodos vecinos es el nodo 3 y el nodo 4. El nodo 3 ya está etiquetado, por lo tanto elegimos el nodo 4 para etiquetar, ya que es un nodo sucesor del nodo 1. El flujo que pasaría para este nodo sería tomar el mínimo del flujo que tenemos en el nodo 1 y la diferencia de 2 menos 0, en este caso es igual a 2. Podemos elegir entre los nodos no inspeccionados, que sería el 2, el 3 y el 4. Elegimos el nodo 3 para inspeccionarlo y vemos cuáles son sus vecinos. El vecino es el nodo 4 y el nodo 5. Vemos que el nodo 4 ya ha sido etiquetado y sus nodos antecesores también ya tienen etiqueta, por lo tanto, vamos a etiquetar el nodo 5 como 3, y tomamos el mínimo del flujo que tiene el nodo 3 o la diferencia de 7 menos 6, 7 menos 0, y eso nos quedaría un mínimo de 6. Entonces, de los nodos que no han sido inspeccionados está el 2, el 4 y el 5. Podemos elegir cualquiera y elegimos el nodo 4. De el nodo 4 inspeccionamos sus vecinos, sus nodos sucesores, que son 6 y 7, no han sido etiquetados, por lo tanto, nos quedaría para el 6 más 4 y tomamos el mínimo del flujo que está, tomamos el mínimo del flujo que tiene el nodo 4 y la diferencia de 8 menos 0. Esto nos daría 2. Para 7 tomaríamos el mínimo del flujo de 4, que es 2, y la diferencia de 4 menos 0, que es 4. Entonces, el mínimo pues es 2 y terminamos de inspeccionar el nodo 4. En este caso, podríamos elegir de los nodos no inspeccionados y que están etiquetados, como lo son el nodo 2, 5, 7 y 6. Si elegimos el nodo 6, para inspeccionar a sus vecinos, vemos que su único vecino es el nodo T y no ha sido etiquetado, por lo tanto, lo vamos a etiquetar como más 6, tomamos el mínimo del flujo que tiene el nodo 6 y la diferencia de 4 menos 0, que sería 2. Esta cadena que estamos encontrando sería la siguiente y vamos a ir actualizando el flujo que estaríamos pasando. Nos vamos a dar cuenta en la primera entrada. Entonces, de T llegamos por el nodo 6 con un flujo de 2. A 6 llegamos con el nodo 4, entonces actualizamos el flujo. De 4 llegamos del nodo 1, actualizamos el flujo. Y del 1 llegamos del nodo S, entonces actualizamos el flujo. Vemos que hay un arco saturado, por lo tanto lo vamos a marcar. En esta segunda iteración comenzamos de nuevo marcando al nodo S como S, infinito.
Y podemos ver que sus nodos vecinos es 1, 3 y 2. Aún podemos pasar flujo por ellos, por lo tanto vamos a etiquetar a los 3. De aquí podemos elegir cualquiera de los 3 para que examinemos cualquiera de estos 3 nodos. Entonces, ahora tomemos el nodo 3. Si inspeccionamos el nodo 3, sus vecinos son el 4 y el 5 que no han sido etiquetados y que aún podemos etiquetar. El nodo 4 tendría más 3. Tomemos el mínimo de 6 y la diferencia de 5 menos 0, por lo tanto el mínimo es de 5. Y para el nodo 5 nos quedaría más 3 y el mínimo del flujo que tiene el nodo 3 y la diferencia de 7 menos 0, que el mínimo pues es 6. Aquí hemos terminado de examinar el nodo 3. Podemos elegir cualquiera de los nodos que están etiquetados y que no han sido supervisados, que tenemos el nodo 1, 4 y 5. Elegimos el nodo 5 y nos fijamos en sus vecinos. El nodo 4 ya está etiquetado, el nodo 7 no y el nodo T tampoco. Entonces vamos a etiquetar el nodo 7 como más 5 y tomamos el mínimo entre el flujo que tiene el nodo 5, que es 6, y la diferencia de 3 menos 0, que en este caso nos queda 3. Y para el nodo T tomamos el mínimo entre 6 y la diferencia de 7 menos 0, que nos quedaría 6. Hasta aquí ya llegamos al nodo T, es decir, podemos encontrar una cadena aumentante. Vamos a ver cuál es esa cadena y actualizamos el flujo que estamos pasando en esa cadena aumentante. En esta cadena dijimos que veníamos del nodo 5 con un flujo de 6. Entonces actualizamos el flujo en el arco. Llegamos a 5 y decimos que pasamos por el nodo 3. Actualizamos el flujo de 6. Y estando en 3, decimos que llegamos por el nodo S. Actualizamos el flujo del arco, que quedaría 6,6. Nos damos cuenta que este arco ha sido saturado, por lo tanto ahí ya tampoco podríamos pasar. En esta nueva iteración volvemos a etiquetar el nodo S como S, infinito, y vemos que sus nodos vecinos podemos etiquetar el nodo 1, ya que aún es posible pasar flujo, y quedaría la etiqueta de más S, 2, ya que no pasamos ningún flujo en la iteración pasada. Para el nodo 3 ya no es posible, ya que el arco está saturado. El nodo 2 aún podemos pasar flujo y quedaría más S, 8. Y en este caso podemos elegir examinar entre el nodo 1 y el nodo 2. Elijamos el nodo 2 para examinar y vemos que su vecino es el nodo 3, que es un nodo sucesor. La etiqueta quedaría como más 2. Tomamos el mínimo del flujo que tiene el nodo 2, que es 8, y la diferencia de 3 menos 0, que es 3. Entonces nos queda 3. Podemos elegir entre el nodo 1 y el nodo 3, que no han sido examinados. Elegimos el nodo 3 para examinar y nos fijamos, sus antecesores están etiquetados, sus sucesores, que son el 4 y el 5, no han sido etiquetados. Entonces, para el nodo 4 quedaría más 3. Y nos fijamos el mínimo entre el flujo que tiene el nodo 3, que es 3, y la diferencia de 5 menos 0. En este caso quedaría 3. Y para el nodo 4 nos quedaría más 3. Tomamos el mínimo de el flujo que tiene el nodo 3, que es 3, y la diferencia de 7 menos 6, que es 1. Entonces nos queda de esta manera. Podemos elegir entre el nodo 1, 4 y 5 que no han sido supervisados. Podemos elegir entre los nodos que no han sido supervisados, que en este caso es el 1, el 4 y el 5. Elegimos el nodo 4 para supervisar y vemos que sus vecinos que no han sido etiquetados es el 7 y el 6. La etiqueta del 7 quedaría como más 4, nos tomamos el mínimo entre 4 menos 0 y el flujo que tiene 4, que es 3. En este caso sería 3.
Y para el 6 nos quedaría más 4. Tomamos el mínimo del flujo que tiene 4, que es 3, y la diferencia de 8 menos 2, que es 6. En este caso sería 3. Y terminamos de examinar el nodo 4. En este caso podemos elegir entre el 1, 7 y 6 o el 5, que no han sido supervisados. Elegimos el nodo 7 para supervisar. Vemos que sus antecesores han sido etiquetados, solamente está el nodo 7 que es su vecino y quedaría como más 7 y tomamos el mínimo del flujo que tiene el nodo 7 que es 3 o la diferencia de 6 menos 0 que nos quedaría 3. Como llegamos al nodo T, pues decimos que encontramos una cadena aumentante. Vamos a actualizar el flujo con el que llegamos en esta cadena aumentante. De T llegamos con el nodo 7, con un flujo de 3. Actualizamos ese flujo. De 7 llegamos con, del nodo 4, actualizamos el flujo de 3. De 4 llegamos del nodo 3, actualizamos el flujo. De 3 llegamos del nodo 2 y del nodo 2 llegamos del nodo S. Observamos que hay otro arco que está saturado, que es el arco 2, 3, pero aún es posible pasar flujo. Para esta nueva iteración comenzamos etiquetando el nodo S como S, infinito y vemos que podemos etiquetar sus dos nodos vecinos, que es el 1 y el 2. El nodo 1 quedaría más S. Volvemos a tener que el mínimo es igual a 2. Para el nodo 2 nos quedaría más S. Y aquí hay que tomar el mínimo entre infinito o la diferencia de 3 menos 8, que es igual a 5. En este caso elegimos el nodo 1 para ser supervisado y nos fijamos en sus nodos vecinos. Es el nodo 3 y el nodo 4. El nodo 4 nos damos cuenta que ya no puede ser etiquetado porque ya tenemos aquí el arco saturado, por lo tanto vamos a etiquetar el nodo 3, en este caso es 2. Podemos elegir entre los nodos 2 y 3, elegimos el nodo 3 para ser supervisado. Nos fijamos en sus nodos vecinos 4 y 5. Aún es posible etiquetar a estos dos, por lo tanto, el nodo 4 quedaría con la etiqueta más 3, nos tomamos el mínimo del flujo de 3, que es 2, y la diferencia de 5 menos 3, que es 2. Para el nodo 5 nos quedaría más 3,1 y elegimos supervisar el nodo 4. Para el nodo 4 podemos etiquetar sus nodos vecinos de 6 y 7. Entonces la etiqueta de 7 queda como más 4,1, ya que es tomar el mínimo entre el 2 y la diferencia de 4 menos 3. Y para el nodo 6 tomamos más 4. El mínimo del flujo que tiene 4 es 2. Y la diferencia de 8 menos 2 es 4, por lo tanto queda 2. Y elegimos etiquetar el nodo 6. Para el nodo 6 su vecino es T, entonces nos quedaría más 6, el flujo mínimo que puede pasar, nos fijamos en el nodo 6 y sería el 2, o la diferencia de 4 menos 2, que es 2 también. Por lo tanto, como logramos llegar al nodo T, es porque existe una cadena aumentante. Vamos a actualizar el flujo que estamos pasando con esta cadena aumentante, que tiene flujo de valor 2. De T nos regresamos al nodo 6 con un flujo de 2. Entonces aquí tendríamos 4,4. De 6 regresaríamos a 4 con un flujo de 2. Actualizamos el flujo. Luego de 4 regresaríamos al nodo 3 con un flujo de 2, que nos quedaría 5,5. Del nodo 3 regresaríamos al nodo 1 con un flujo de 2, que nos quedaría 2,2. Y de 1 regresaríamos al nodo S con un flujo de 2, nos quedaría 4,4.
En esta iteración nos damos cuenta que hay varios arcos que están saturados, vamos a marcarlos, pero aún es posible etiquetar en otra iteración nuestro nodo 2. En esta nueva iteración etiquetamos el nodo S como S, infinito. El nodo 1 ya no es posible etiquetar, ya que su capacidad y su flujo es el mismo, pero el nodo 2 todavía puede ser etiquetado como más S, nos tomamos el mínimo de infinito y 8 menos 3, que sería 5, y pues elegiríamos el nodo 2 para ser supervisado. De aquí observamos que ya no podemos etiquetar su nodo vecino 3, ya que este arco está saturado, y su nodo antecesor, pues ese es el nodo S. Por lo tanto, decimos que hemos logrado pasar el flujo máximo. Vamos a ver cuál es ese flujo máximo, la cortadora mínima asociada. Observamos que los vértices que conforman al conjunto N, que es el conjunto de nodos etiquetados y examinados en la última iteración, corresponde a S y 2, que son los que marcamos con color moradito. Y entonces el conjunto N barrita, pues sería todos los demás que no estamos considerando en el conjunto N. Entonces decimos que el corte mínimo está dado por n, n barrita, que esto es igual a las aristas que tenemos ahí marcadas con color morado, es S1, luego S3 y 2, 3. Y la capacidad de este corte está dado por los flujos que llevan estas aristas, por lo tanto sería la suma de 4 más 6 más 3 y esto nos da un total de 13. Quedaría lo mismo si nosotros sumáramos los flujos que fuimos encontrando en cada una de las cadenas aumentantes. Por lo tanto, concluimos que el flujo máximo de la red es igual a 13. Y con esto terminaríamos este ejemplo.